En esta ocasión, queremos hablar de la Santa Muerte encarnada, pues nos la han pedido mucho y por eso hemos preparado para ti una poderosa oración dedicada a esta manifestación tan especial y profunda. La Santa Muerte encarnada representa una de las formas más cercanas, más humanas y más intensas de su energía, aquella que se hace presente en la vida cotidiana, en los momentos difíciles, en las decisiones importantes y en los caminos donde sentimos que todo se tambalea. Hablar de la Santa Muerte encarnada es hablar de una presencia que no solo observa desde lo espiritual, sino que acompaña, guía y actúa en lo terrenal. Es la fuerza que se manifiesta cuando necesitas protección inmediata, cuando buscas justicia, cuando deseas que alguien regrese a tu vida o cuando simplemente necesitas sentirte acompañado en medio de la incertidumbre. Esta forma encarnada conecta directamente con tus emociones, tus pensamientos y tus intenciones más profundas. Muchas personas suelen representarla como una figura más cercana, incluso más activa en los asuntos humanos, lo que la convierte en una aliada poderosa para quienes buscan resultados claros y rápidos. Su energía no es para tomarse a la ligera, ya que exige respeto, fe y claridad en lo que se pide. No se trata solo de repetir palabras, sino de abrir el corazón, de hablar con verdad y de confiar plenamente en su intervención. A lo largo del tiempo, han surgido muchas dudas alrededor de esta manifestación. ¿Es más fuerte? ¿Es peligrosa? ¿Cómo se le debe pedir? La realidad es que su poder radica en la intención con la que te acercas. La Santa Muerte encarnada no actúa desde el capricho, sino desde el equilibrio entre lo que deseas y lo que realmente necesitas. Por eso, al invocarla, es importante hacerlo con respeto, con una mente clara y con la certeza de que estás listo para aceptar las consecuencias de lo que solicitas. En esta oración que estás a punto de conocer, no solo encontrarás palabras, sino un canal de conexión directa con su energía. Cada frase está pensada para ayudarte a sintonizar con su presencia, para que sientas su fuerza rodeándote y guiando tu camino. Permítete vivir este momento con concentración, con fe y con la firme intención de que aquello que pides llegue a manifestarse en tu vida de la manera correcta. Prepárate, porque lo que estás por escuchar y repetir no es una simple oración, es un llamado, es un vínculo y es una puerta que se abre hacia una de las energías más poderosas y misteriosas que existen. Oración a la Santa Muerte encarnada. Santísima Muerte encarnada. Con mucha fe en tu poder sanador y redentor vengo a pedirte que me escuches y que sanes mis heridas. Te suplico de rodillas que me abras las puertas para alcanzar la felicidad y la prosperidad que tantas veces han sido ajenas a mi vida. Te suplico de corazón, Santa Muerte encarnada, que me acompañes en este momento tan complicado y que me des las fuerzas que me hacen falta para luchar contra las adversidades. Con tu guadaña aleja a todos mis enemigos y con tu manto cúbreme de todo mal, pues me presento ante ti con humildad para superarme y avanzar sin miedo. Mírame con ojos de compasión, niña blanca encarnada, y escucha el clamor de mi alma que hoy se abre ante ti sin reservas. Tú que conoces mis penas, mis angustias y mis silencios, intercede en mi camino y rompe toda cadena que me impide crecer, toda envidia que me rodea y toda energía negativa que intente derribarme. Ilumina mi sendero con tu presencia, para que cada paso que dé esté guiado por tu sabiduría. Dame claridad en mis decisiones, firmeza en mis acciones y paz en mi corazón, para no desviarme del camino correcto. Permíteme ver oportunidades donde antes solo había obstáculos, y haz que la abundancia fluya hacia mí de manera justa y constante. Por favor, provéeme de buena suerte en los negocios y que la fortuna se asome a mi hogar para que no me falte nada. Que nunca falte el pan en mi mesa, ni la tranquilidad en mi espíritu, ni el amor en mi vida. Abre los caminos del dinero, del trabajo y del éxito, y aleja toda pobreza, toda ruina y toda mala racha que me persiga. Santa Muerte encarnada, protégeme día y noche, en cada paso que doy, en cada palabra que pronuncio y en cada decisión que tomo. Rodéame con tu energía poderosa y no permitas que nada ni nadie me haga daño. Que tu presencia sea mi escudo y tu fuerza mi refugio. Yo te agradeceré con muchas ofrendas y tendrás siempre mis oraciones. Escucha mis palabras, Santa Muerte, y no me abandones en este momento. Permanece a mi lado, guíame, protégeme y concédeme lo que con tanta fe hoy te pido, si es justo y conveniente para mi destino. Así sea. ¿Quién es la Santa Muerte encarnada? Por lo general, las imágenes de la madrina encarnada se representan como una mujer que porta su guadaña, así como otros elementos que son habituales en nuestra niña. A diferencia de la figura tradicional esquelética, en esta manifestación su presencia se percibe más viva, más cercana, como si caminara entre nosotros con una apariencia humana, sin dejar de lado su esencia espiritual. Básicamente,
Es como contemplar a una mujer viva, con rasgos definidos, mirada profunda y energía imponente, en lugar del cuerpo esquelético o, en muchas ocasiones, el rostro de calavera. Esta representación busca reflejar una conexión más directa con el mundo terrenal, mostrando que su poder no solo pertenece al plano espiritual, sino que también puede manifestarse en lo cotidiano, en lo que vemos y sentimos día con día. La Santa Muerte encarnada simboliza la cercanía, la intervención inmediata y la presencia activa en la vida de quienes la invocan. Es vista por muchos devotos como una forma en la que ella toma cuerpo para acompañar, proteger y actuar con mayor rapidez en los asuntos humanos. Por eso, su imagen suele transmitir fuerza, autoridad y al mismo tiempo una extraña calma que envuelve a quien la contempla. En algunas representaciones, puede aparecer vestida con túnicas elegantes, manteniendo su guadaña como símbolo del destino y el tiempo, pero con un rostro sereno, incluso hermoso, que refleja equilibrio entre la vida y la muerte. Esta dualidad es precisamente lo que la hace tan especial. Es la unión entre lo humano y lo divino, entre lo visible y lo invisible. Para muchos creyentes, esta forma encarnada también significa que la Santa Muerte entiende mejor las emociones humanas, el dolor, el amor, la desesperación, la esperanza. Se cree que al presentarse de esta manera, su empatía es más fuerte y su intervención más directa, como si caminara al lado de sus fieles, escuchando cada súplica sin distancia. Sin embargo, es importante comprender que, aunque su apariencia pueda parecer más accesible o incluso más amable, su poder sigue siendo el mismo, profundo, firme y absoluto. No deja de ser una entidad que exige respeto, fe y responsabilidad en cada petición. La forma cambia, pero su esencia permanece intacta. Así, la Santa Muerte encarnada no solo es una representación distinta, sino una manera más íntima de sentir su presencia, una puerta para quienes buscan una conexión más cercana, más tangible y más directa con su energía. ¿Cómo rezar la oración a la Santa Muerte encarnada? La oración a la Santa Muerte encarnada se centra en las cosas que más deseamos en nuestra vida, en aquello que guardamos en lo más profundo del corazón y que muchas veces no nos atrevemos a expresar. Esta forma de rezar no es rígida, sino íntima, personal y cargada de intención. Aquí lo más importante no son solo las palabras, sino la energía, la fe y la sinceridad con la que te diriges a ella. Muchas personas lo que hacen es adaptar sus rituales. En lugar de elementos más tradicionales, utilizan detalles que resalten la belleza, la armonía y la conexión emocional, ya que la figura de nuestra madrina encarnada representa precisamente eso, una presencia más cercana, más humana y, en muchos casos, más vinculada con el amor propio, la atracción y la abundancia. A la Santa Muerte encarnada se le suele pedir belleza, amor, dinero, así como que nos cubra en todo momento de las envidias y malas energías. También es común pedirle seguridad en uno mismo, magnetismo personal, éxito en relaciones y apertura de caminos en lo económico. Por eso, al rezarle, es recomendable que visualices claramente lo que deseas, como si ya fuera una realidad en tu vida. Puedes acompañar tu oración con una vela, preferiblemente en un lugar tranquilo donde nadie te interrumpa. Algunos devotos eligen colores como el rojo por su relación con el amor y la atracción, aunque también puedes usar blanco para la protección o dorado para la abundancia. Sin embargo, más allá del color, lo verdaderamente importante es la intención que pongas en cada palabra. Muchas personas han llegado a buscar a la Santísima Muerte encarnada en color rojo, pero la realidad es que no hay un color oficial para nuestra madrina. Ella se manifiesta de distintas formas según la conexión de cada creyente. El color es solo un símbolo, el vínculo verdadero nace desde tu fe. Al momento de rezar, procura hacerlo con calma, sin prisas. Respira profundo, relaja tu mente y concéntrate en su presencia. Puedes comenzar agradeciendo, luego expresar tu petición y finalmente cerrar con una muestra de compromiso, ya sea una ofrenda, una vela o simplemente tu devoción constante. Este es solo un pequeño ejemplo de cómo puedes acercarte a la oración a la Santa Muerte encarnada. Si te ha parecido especial, no dudes en usarla para rezar hoy mismo. Pero recuerda que también puedes usar tus propias palabras, porque muchas veces la oración más poderosa es la que nace directamente del alma. Y sobre todo, sé constante. Practícala diariamente, con fe firme y corazón abierto, permitiendo que poco a poco tu vida comience a transformarse gracias al poder y la presencia de la Santa Muerte encarnada, que escucha, observa y actúa en el momento justo.